cómo ser un cristiano espiritual. Vimos entonces en la introducción la base que va a sostener cada una de las claves o recomendaciones para poder contestar esta pregunta, ¿cómo ser un cristiano espiritual? Y lo primero que ya vamos a ver en materia nueva es para poder contestar esta pregunta. Primero, lo que se nos recomienda, si lo vemos desde ese punto de vista como recomendación, es que tenemos que convertirnos en un cristiano espiritual orando con frecuencia. Y vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a convertirnos en un cristiano espiritual? ¿Cómo vamos a ser un cristiano espiritual? Y la primera recomendación que se nos hace en nuestro estudio es conviértete en un cristiano espiritual orando con frecuencia. Orando con frecuencia. Hay un versículo muy corto, y voy a abrir solo haciendo un paréntesis este punto. Si alguien me puede recordar, es un versículo tan profundo, de tanto impacto, tan desafiante, imperativo, significa que es impositivo para cada uno de nosotros y que nos pueda traer como referencia, sea que usted lo haya encontrado en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese texto bíblico en donde se nos manda hacer esto con regularidad? A ver, alguien que me pueda decir. Ahí pone mi hermana Nelly, orad sin cesar. Y el hermano Braulio también pone orad sin cesar. Hay otro hermano que también creo que puso el texto bíblico. ¿Sí? ¿Cuál es el texto bíblico? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, alguien que levante su manito para poderle abrir el micrófono. Mi hermana Yanebe Roa, le abrimos el micrófono. ¿Cuál es entonces ese texto bíblico? A ver, mi hermana Daisy le va a abrir el micrófono. Ahora Buenas sí. noches, doctor. Primera de Tesalonicense 5:17. Orad sin cesar. Imagínense, ¿no? Más grande es el nombre del versículo que lo que el versículo dice, ¿no? Pero tan profunda esta disposición porque es orac, impositivo, imperativo para tu vida y la mía, sin cesar. O sea, no importa en qué lugar estés, en qué condición estés, bajo qué situación puedas encontrarte en ese momento, la palabra dice orad sin cesar. Orad sin cesar. Por lo tanto, hace eco a esta primera recomendación de cómo ser un cristiano espiritual. Conviértete en un cristiano espiritual orando con frecuencia. Y esto está enmarcado lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, debemos de orar sin cesar. La oración, amados hermanos y amigos, hará de ti como hará de mí, como hará de cualquier cristiano que disponga en su corazón convertirse en una persona espiritual. La oración hará de nosotros cristianos espirituales. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, en aquella noche, en aquel momento, ¿sí? Aquel lugar llamado Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al final también nos hace acordar lo que el apóstol Pablo después reconoce. En mí está, en mi parte espiritual está hacer el bien, pero en mi carne no. Al final hago lo que no quiero hacer. Eso termino haciendo. Hago lo que aborrezco. Eso termino haciendo. Porque comprendemos, amados hermanos, que tú y yo somos cristianos, pero en esta nueva persona que el Señor nos ha convertido a través de Cristo Jesús, porque somos hecha nueva criatura, tenemos una característica que mientras estemos en esta carne, nos invita a ver que enfrentamos día a día dos naturalezas, la carne y el espíritu. Y bien el Señor Jesús nos lo recuerda, el espíritu está dispuesto. Ahora, ese espíritu que vive en nosotros. ¿Por qué? Porque antes nuestro espíritu estaba realmente muerto. Y espiritualmente en Cristo Jesús comenzamos a vivir. Entonces mi espíritu quiere orar,
Mi espíritu quiere buscar las cosas de arriba. Mi espíritu quiere poner la mirada en Cristo Jesús. Pero mi carne, holgazana, ¿sí? Esa carne que le encanta el pecado, en cambio, por ser débil, jamás estará dispuesta a orar. Jamás estará dispuesta a orar. Solo el espíritu. Pero el Señor lo recomienda, y alguien que obedece a su maestro como discípulo de Jesús, por eso nuestro estudio bíblico se denomina discipulado que fortalece. El Señor nos dejó ejemplo, nos dejó huellas, nos dejó su testimonio, nos dejó un estilo de vida a emular. El Señor Jesús era un modelo de vida de oración y lo demostró. Por eso con autoridad Él lo dice: velad y orad. Asimismo, encontramos estos términos, estos verbos están en impositivo, son imperativos, como Pablo también dice: orad sin cesar. Por lo tanto, tú y yo estamos recibiendo de la palabra de Dios una recomendación. Si usted quiere convertirse en ese cristiano espiritual que realmente hace las cosas de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios manda, pues entonces usted no puede apartarse de la oración. La oración evita que nos apartemos de Dios. Cualquier persona con la que pases tiempo hablando se vuelve cercana a ti. Y aquí podemos hacer una analogía. Podemos tomar un ejemplo de la vida cotidiana, de una relación emocional a la cual usted esté inmersa o la que haya estado inmersa, y puede corroborar lo que voy a decir. De la misma manera, cualquier cristiano que pasa tiempo hablando con Dios se volverá cercano a Él. Cualquier persona con la que pases tiempo hablando se vuelve cercana a ti. Mira, si tú en la parte física, emocionalmente hablando, tú pasas mucho tiempo con una persona, tú te vas a hacer cercano a esa persona y esa persona será cercana a ti. Si tú haces ese mismo ejercicio pasando tiempo con el Señor, invirtiendo tiempo con Él, entonces te harás cercano a Él. Lo siguiente es que si no pasas tiempo orando con Dios, te alejarás de Él. Así es como las personas se enamoran mutuamente. La mayor parte de los que estamos acá, por no decirlo casi en su totalidad, somos adultos. Y muchos de nosotros olvidamos que si nos comunicamos con alguien continuamente, él o ella se vuelve en alguien cercano a nosotros. E incluso muchas personas, sin darse cuenta, se pueden enamorar de un hombre o de una mujer que no es su pareja, solo por el hecho de pasar mucho tiempo cercano. Pasar tiempo con alguien te hace cercano, ya sea que tengas la intención de que sea cercano o no, por la intimidad, por el lenguaje, por la cercanía, comienza a interactuar mutuamente. Y en la oración podemos darnos cuenta que cuando nos acercamos al Señor, estamos entrando en ese espacio de intimidad, de coinonía con Él, de relacionarnos con Él. Y Él nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración y comenzamos a entrar en esa relación en el desierto. Qué hermoso es saber de que en el desierto hay intimidad. En ese sentido, pasar tiempo con alguien te hace cercano, ya sea que tengas la intención de que sea cercano o no. Así es cuando un cristiano pasa menos tiempo orando también. Sin darse cuenta, se está alejando de Dios. Las personas que no oran son las personas que no tienen interés de conversar con el Señor, no tienen interés de acercarse a Él. Cada vez se van enfriando, enfriando más. Una persona que deja de orar es una persona que deja de leer la Biblia, porque cuando buscamos la oración, cuando nos saturamos de la palabra, saturados de la palabra de Dios, somos impulsados a orar, somos impulsados a acercarnos a Él, somos impulsados a hablar de esa palabra que hemos recibido. Pasar tiempo con alguien, amados hermanos, nos hace cercanos.
En ese sentido, si nosotros dejamos de orar, ocurre lo contrario. Si dejamos de orar, nos alejamos de Dios. Cuando oramos, Dios nos da fuerzas para vencer las tentaciones. Y esa es la recomendación de Jesús a sus discípulos. Y si tú eres un discípulo de Jesús, entonces le hace caso a su maestro, le hacemos caso al maestro, al Raboni, le hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo. Por ello, cuando oramos, vamos a recibir fortaleza. Jesús buscó fortaleza y por eso fue al Getsemaní a orar, porque lo que él iba a enfrentar era tan angustiante en su carne. Él era 100% Dios, 100% hombre, y en su humanidad Jesús estaba angustiado y necesitaba fortaleza. Y por eso se acerca al Padre, se acerca en oración y recibe fortaleza. El Señor, al igual que así como le dio a su unigénito hijo la fuerza en el Getsemaní, te la va a dar a ti, me la va a dar a mí en el momento que nos estamos acercando a Él. Él nos dará fuerza para que hagamos su voluntad y no nos apartemos. Quiero compartir con ustedes una anécdota que dice lo siguiente. Hace muchos años, Dios sabía que yo iba a experimentar una prueba peligrosa para mi fe cristiana, cuenta un pastor. Así que me despertó a primera hora de la mañana para que orara. Como este tipo de testimonio, usted ha escuchado muchos y tal vez usted es uno de ellos. Como testimonio estoy hablando. Dice la anécdota algo más. De mi espíritu estuvieron fluyendo tiempo de angustia y supe que algo andaba mal. Así que oré mucho más. Me tiré al piso de rodillas y continué orando. Como cristiano joven, normalmente oraba 1 hora al día, pero esta vez oré durante más de 3 horas por la angustia, por la incertidumbre que sentía. Y ese día salió a mi encuentro una mujer desconocida. La Biblia nos cuenta en Proverbios sobre un joven a quien una mujer desconocida le salió al encuentro. Yo tuve una experiencia similar, cuenta este joven pastor. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Sigue el relato de la anécdota que dice, no tenía idea de lo que esa mujer cristiana tenía en mente. Pero quiero que sepas que Dios me libró ese día. Creo que mi liberación estuvo bastante relacionada con el tiempo de oración que había tenido en la mañana. Así que yo estuve muy fuerte. Pude enfrentar la tentación. ¿De dónde vino esa fuerza espiritual? ¿De dónde vino la espiritualidad? Jesús les mandó a sus discípulos que oraran porque podrían caer en tentación. Todos y cada uno de los cristianos están expuestos día a día a caer en tentación. El que cree está firme, mire que no caiga. Qué importante es mirar a la luz de la palabra del Señor y reconocer nuestra condición. No somos de hierro, no somos tampoco de plástico, no somos una piedra, somos seres humanos, emocionales, que tenemos dos naturalezas. Cuando usted ya es cristiano, obviamente, la naturaleza en Cristo y la naturaleza en Adán. La una es espiritual y la otra sigue siendo esa carne débil. Por lo tanto, Satanás día a día lo va a tentar en su debilidad. Lo tentará en su debilidad. Y usted y yo, oyendo esta anécdota el día de hoy, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de orar sin cesar. El Señor me dio fortaleza por medio de la oración, cuenta este pastor. Si ves a un cristiano a tu alrededor que no ora, ¿cuántas personas ven como algo insignificante el tiempo de oración cada semana que tenemos como iglesia? Hay gente que se aburre. Si alguien ora media hora, ya están con el reloj. Dice, ¿por qué tanta oración? Cuando es
el tiempo de clamor y ayuno. Hay gente que minimiza también ese espacio y no se dan cuenta, amados hermanos, que así como tú y yo estamos llamados a crecer en la vida de oración individual, en su relación con el Señor, también estamos llamados a crecer en nuestra vida de oración congregacional. Congregacional. Tú y yo sabemos lo que la palabra dice. Donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesús, pues Él está presente. Entonces, tenemos nosotros que buscar la oración constante y permanente, día a día. Hacerlo de manera individual, personal, pero también buscar los espacios colectivos. Tenemos que orar sin cesar. Cuando vea usted a un cristiano que no ora, usted ya está viendo a un cristiano que caerá en una tentación tras otra hasta ser afectado por el pecado, con consecuencias muy, muy desastrosas. Veamos entonces, a la luz de la palabra, en esta primera recomendación, algo que pudiera convertirse en lo contrario a lo que este pastor nos cuenta en su anécdota. ¿Qué pasa cuando la gente no ora? Bueno, ya nos imaginamos lo que puede pasar, pero creo que es importante a la luz de la palabra, veamos una historia y podemos encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el 17. ¿Qué ocurre a lo contrario cuando la gente no ora? Vamos a ver lo contrario al caso de este pastor que encontró fortaleza en la oración para no ser tentado, para no sucumbir en la tentación y no desencadenar en el pecado y sus consecuencias. Entonces, veamos la historia de David y Betsabé. Vamos a trasladarnos a Segunda de Samuel, capítulo 11, y del versículo del 1 al 17. Sigue conmigo esta historia, paso a paso. Obviamente, no vamos a entrar en una escenografía con drama y al detalle, porque el relato que tenemos en esta porción de la Biblia, bueno, no nos va a contar paso a paso como tal vez nos contaría la tradición judía, ¿no? Pero vamos a esforzarnos por seguir la secuencia de los eventos que la Biblia nos registra. Y el versículo 1 dice, en 2 Samuel 11, lo siguiente. Mira cómo comienza, y es importante que entendamos el contexto, comprendamos el contexto. Aconteció al año siguiente en el tiempo, época, momento, situación que salen los reyes a la guerra. ¿Quién era el rey en esa época? David, hijo de Isaí, nieto de Boz y de Ruth, el hombre que Dios había ungido para ser el rey de Israel, sucesor de Saúl, ungido por Samuel, el último de los hijos de Isaí, hombre valiente, hombre varón conforme al corazón de Dios, hombre que Dios había escogido para que por medio de ese linaje un día llegare el Mesías prometido. Entonces, vemos a un hombre de Dios, no un hombre impío, no un hombre sin temor de Dios. Vemos a un hombre de Dios, como pudiéramos ver en estos tiempos, en estos momentos, como que usted pudiera ver a una mujer de Dios, a un hombre de Dios en estos tiempos, como es el siglo XXI. Y dice el versículo, en ese tiempo donde los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero aquí hay un pero muy grande. Pero David se quedó en Jerusalén. En otras palabras, vayan hijitos, vayan a jugar el partido, denlo todo en la cancha y tráiganme resultados, que yo me quedo acá cómodamente esperando buenas noticias.
más o menos parafraseando en una analogía, es el mensaje. Versículo 2 dice, y sucedió un día, ya sabemos que estábamos en tiempos de guerra, sabemos que David envió a Joab y a sus hombres fuertes y fieles y a todo el ejército, lo envió a la guerra. Habían buenos resultados. Era una época, no podemos decir si era un día, si era una semana, si fue un mes. Acuérdense que estas misiones, por decirlas así, tomaban mucho tiempo y por qué no decir a veces meses o más. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando él debería estar activo como un rey, en esa época era el que comandaba todo, el comandante en jefe era el rey, y David sabía bien de qué se trataba, porque David fue un general también, por decirlo así. David sabía lo que era ir y enfrentar la guerra. David sabía que cuando era tiempo de guerra, pues no había nada más que enfocarse con estrategia, con la mente, con todo el esfuerzo en vencer al enemigo, obviamente tomado de la mano de Dios, porque ese era el principio de Israel. Entonces, David no se da cuando los reyes tenían que darse, sino que se queda. Y cuando alguien se queda inactivo, es como cuando alguien se deja de congregar, es cuando alguien deja de orar, cuando alguien deja de leer la Biblia. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Por lo tanto, el cristiano, como soldado de Cristo, está activo todos los días, desde la semana, del mes y del año. Entonces, si estamos actuando algo similar a lo que David actuó en esa época, llegará un día en que tanto es la modorra, tanto es la pereza, porque si usted deja de orar y de leer la Biblia, usted se va a enfriar. Usted va solo a pasar dormido espiritualmente, no va a ver con ojos espirituales, sus ojos van a estar tan cerrados y tan pesados del sueño que usted no va a tener ni siquiera la capacidad de discernir las cosas espiritualmente, como dice la palabra. En ese sentido, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y lo dice la Biblia. Una mujer que se estaba bañando, amados hermanos, ya se imagina usted cómo se estaba bañando, pues, cómo uno se baña. Y la Biblia la caracteriza hermosa, hermosa. David en su terrado en la casa real ha de haber tenido físicamente ojos de águila, ¿no? Para ver a una persona a tanta distancia y haberse quedado anonadado. David se queda anonadado. Y esto lo digo por ser algo intrínseco a lo que viene a continuación. Porque tanto fue la impresión de David al ver a esta mujer, que dice versículo 3, envió David a preguntar. Recuerde que el contexto es que David no fue a la guerra. David se quedó en casa. David estaba durmiendo. Pasaba tal vez horas y horas solo descansando. No lo estamos juzgando. Solo queremos sacar la lección de ahí y hacer una aplicación a nuestra vida espiritual en esta época. Si usted y yo dejamos de orar, de leer la Biblia, de congregarnos, si dejamos de hacer las cosas del reino, lo que va a pasar. En el versículo 3 vemos entonces que David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Con nombre y apellido, esa mujer tenía un esposo. En otras palabras, esa corderita tenía dueño. Así de sencillo. Tenía dueño. Según la historia, también es importante conocer un poco más en términos históricos. En aquella época, lo que más tenía David a su disposición eran mujeres. Entre esposas y concubinas aproximadamente llegaban a 1000. Para que tenga usted una idea. Pero David no vio entre esas decenas de mujeres que tenía a su disposición. No porque Dios aprobaba eso, pero David las tenía a disposición. Y David no se fija en ninguna de ellas, sino que mira
la única que tenía Urías Eteo. La única. Cuando tú no oras, cuando tú te alejas de Dios, cuando tú no te congregas, cuando tú no estás escuchando la palabra de Dios, cuando no estás ayunando, cuando no te estás ejercitando en la vida de reino, en la vida de iglesia, estás débil. Débil. Tan débil que hasta tus neuronas son tan pesadas que no te permite visualizar lo que tienes por delante. David entonces estaba bien informado que esa mujer no era soltera y que no debería haberla tomado. Tenía el poder, pero no debía de haberla tomado. El poder le permitía hacer lo que quisiera. Al final lo hizo. Pero él tomó la decisión que tomó porque espiritualmente él estaba débil. Tan débil porque su carne estaba fuerte. Entonces, el versículo 4 dice, y envió David mensajeros sin ningún reparo. ¿Qué importa, mujer, de quién haya sido? Y dice la Biblia, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aparentemente hasta ahí, bueno, nada ha pasado. Todos felices, nada pasó, nadie se enteró, porque obviamente los siervos de David, los súbditos de David, por decirlo así, tenían que guardar el secreto, ¿no? Porque David envió mensajeros, la tomó, la hizo llegar allá, la poseyó y después la despachó. Ella llegó a su casa. La Biblia no nos da más relatos de lo que nos permite entender. Llegó a su casa, ella se sintió inmunda, se limpió, se purificó y bueno, aparentemente nada más pasaba ahí. Pero el versículo 5 nos dice a nosotros la consecuencia. Una cosa, amados hermanos, es que usted cuente por ahí un chiste de doble sentido. Una cosa es que usted cuente un chisme, que no estoy diciendo que sea más o menos pecado, sino que hay consecuencias de pecados que, bueno, no van a trascender tanto como en el caso de este embarazo no planificado. La mujer dice, concibió la mujer, la palabra dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. O sea, ella no se quedó con el secreto. Ella dijo, aquí hay un responsable, hay un autor, y que el dueño lo sepa, ¿no? De esta decisión. Así que lo hizo saber a David, diciéndole, estoy encinta. ¿Usted se imagina la cara de David? ¿Cómo se habrá puesto David? David, ¿cómo? Porque ya sabía que era mujer de Urías y sabía que Urías era uno de los suyos, fieles. David sabía quién era Urías, el eteo. En ese sentido, y ahora, dice la palabra, entonces David envió a decir a Joab, porque rapidito vino, ¿no? La maquinación, ¿cómo salgo de este problema? ¿Cómo ahora logro salir? Porque para eso la carne es muy astuta. Vamos a ver cómo escondemos, cómo le echamos por ahí tierra. Algo tenemos que hacer. Y dice el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. O sea, David rapidito comenzó a maquinar algo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, pero mire la astucia también, ¿no? Y obviamente la capacidad que tiene el ser humano cuando se siente acorralado frente a un gran problema. David comienza a levantar una tertulia con su hombre de confianza, porque a la larga Urías era un hombre que amaba a David, servirlo como rey. Cuéntame, ¿cómo está la salud de Joab? Imagínense, para eso lo había llamado Urías. Y también cuéntame cómo está la salud del pueblo. ¿Cómo está el pueblo allá en la guerra? Ayúdame a entender un poco, Urías, cómo se encuentra este hombre llamado Joab, que es un hombre guerrero y fuerte y leal a mí. Y también cómo está el pueblo. Y cómo está el estado de la guerra, cómo les va por allá. Imagínense la capacidad de este hombre. Después dijo David a Urías, ya después de que buscó el pretexto, porque tenía que tener un pretexto esa conversación. Bueno, algo como que se imaginó, él trató de romper el hielo, buscó el enganche y le dice en el versículo 8, desciende a tu casa
anda a tu casa, tómate unos días, ¿sí? Quédate ahí con tu familia, en tu hogar. Has de estar muy cansado de estar en la guerra. Y también lava tus pies. O sea, esta descripción para usted y para mí es importante. Desciende a tu casa y lava tus pies. El mensaje era, anda a tu casa y está con tu mujer. Recréate con ella, con la mujer de tu juventud. Llégate a ella, disfrútala, porque tanto tiempo que has estado fuera de casa. Ese es el mensaje que había entre líneas en estas palabras. Y saliendo Urías de la casa del rey, dice este versículo 8, le fue enviado presente de la mesa real. Todo David lo mandó hasta con sus multiproductos, pero váyase a disfrutar a su casa. Y el versículo 9 nos demuestra la esencia de un hombre fiel, leal, primero ante Dios y segundo ante esa autoridad a la cual también él había jurado defender. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No descendió a su casa. Qué mensaje, sin palabras, poderoso por la acción de este hombre que le estaba diciendo al rey, yo quiero estar aquí, mi deber es estar aquí, guardando las puertas, cuidando a mi rey. Él había puesto por encima de su esposa, de su hogar, de su familia, al rey David. Versículo 10 dice, le hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. ¿Usted se imagina la cara de David? ¿Cómo habrá sido? O sea, qué cabeza, ¿no? Porque David ya estaba era maquinando y armando todo el plan para que obviamente todo quede tapadito y nadie se dé cuenta. Para que nadie mañana más tarde esté señalando a Betsabé ni le esté señalando a él. Obviamente, usted sabe quién ya sabía todo, ¿no? Alguien que estaba viendo todo y que para él nada quedaba oculto era Dios. Dios lo estaba viendo muy bien. Pero le hacen saber a David, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David en el versículo 11, el arca de Israel, acuérdense que representaba el arca de Israel, historia, el arca de Israel, que representaba la presencia de Dios. Y Judá, de Israel y de Judá, están bajo tiendas y mi señor Joac y los siervos de mi señor en el campo. David era más piadoso, pero bajo el pecado se perdió todo eso. Se había convertido en un hombre duro, pero estaba recibiendo de Urías un ejemplo y testimonio de piedad, un ejemplo de un corazón piadoso, de un hombre temeroso y le dice, en otras palabras, ¿cómo yo puedo ir a disfrutar de mi casa, de mi hogar, de mi esposa, si tus soldados, Israel, el pueblo, y como bien decía él, el arca de Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Judá, Joac y todos los siervos de mi señor están en el campo y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué convicción de este hombre. Este hombre estaba fielmente convencido de que su deber no era ir a su casa en ese momento, era de estar haciendo lo que Dios había mandado hacer a todos sus siervos, a defender a Israel. Y bueno, David en el versículo 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí entonces, quédate aún hoy, y mañana te voy a despachar. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David tenía que buscar una salida porque no podía dejar pasar más tiempo, porque si no se iba a descubrir su pecado. Versículo 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber, ahora hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa tampoco. David buscaba una y otra manera de que Urías vaya a su casa, así sea en estado etílico, pero que lo haga. Y este hombre ni siquiera así se dejó mover.
él no descendía. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta porque no le quedó más, la cual envió por mano de Urías y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Vaya sumando la cantidad de pecados producto de alejarse de una vida de oración. Alejarse de una vida de oración es alejarse de Dios, ya no estar cercano a Dios. ¿Cómo se comienzan a evidenciar el sinnúmero de consecuencias producto de una tentación? ¿Cuál fue la tentación que David tuvo cuando se levantó ese día y salió al terrado de la casa real? Vio a una mujer que no era la suya, preguntó de quién era, supo de quién era y dijo: lo siento mucho. La tomó por mujer. Sucumbió a la tentación. Entonces vemos aquí el adulterio, primero. Después vemos acá mentiras. Vemos traición. Y ahora infidelidad, porque la infidelidad no solamente es a tu cónyuge, la infidelidad también a aquellas personas que te demuestran lealtad y fidelidad en todo el sentido de la palabra. Y David lo traiciona a alguien que estaba dispuesto a dar la vida por él y lo envía a morir, a morir. Vaya viendo la cantidad de eventos sucesivos solo por el hecho que en el tiempo en donde los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse. En estos tiempos, amados hermanos, donde no podemos dar tregua, porque el enemigo ataca día y noche y por cualquier tipo de lugar, por cualquier tipo de lugar. La tentación vendrá y la gente sucumbe si está en la carne. Porque si estamos en el espíritu, usted podrá decirle, como el Señor Jesús siempre nos deja ejemplo: apártate de mí, Satanás. O cuando Satanás lo tentó, él decía: escrito está, escrito está. Y repetía una y otra vez: escrito está. Recuerda, la palabra saturada en tu vida, lo que te satures de la palabra te llevará a una vida de oración. Lo uno te lleva a lo otro. Pero si tú te alejas de esas armas de nuestra milicia, como es la palabra y la oración, te estás alejando de Dios cada vez más y más. Eso significa que te vas a ir enfriando y vas a vivir algo parecido a lo que David estuvo experimentando. Tal vez no precisamente con una mujer o con un hombre, sino también con otro tipo de debilidades que puedas tener tú el día de hoy. Dice algo más. Así que fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Versículo 17 dice: y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Aquel hombre que estaba dispuesto a dar la vida por un hombre que él no sabía que lo iba a traicionar. Tal vez él pensaba que David estaba bien delante del Señor. Él era un siervo y tenía que obedecer. ¿Cómo habrá sido la cara de Urías cuando supo que lo iban a poner en esa primera fila? Ahí era el 99.9% de posibilidades de que muera. Solo por alejarse de Dios, David cometió tantas atrocidades. La historia nos sigue diciendo en este mismo capítulo: bueno, David dijo: perfecto, este es el crimen perfecto, todo quedó tapado, nadie se dio cuenta de nada, este hombre murió, ahora sí puedo tomar a Betsabé como mujer y tapar todo este problema. Y David dijo: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero Dios dijo: no, así no son las cosas. Así no son las cosas. Las cosas no se van a hacer a tu manera. Las cosas se van a hacer a mi manera. Por lo tanto, si damos la vuelta a la página, ya David casado, ya David tomó a Betsabé, ya David dijo: no pasó nada, todo quedó, mi mentira quedó ahí, mi traición quedó ahí, mi adulterio quedó ahí. Pero
Dios jamás dejará pasar por inocente al culpable. En este caso, al pecador. Vemos cómo termina la situación. En el 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 y 14, aparece el profeta Natán. Y Natán le cuenta pues una historia a David. Porque David, acuérdense que era rey y también tenía que juzgar. David hacía las veces de juez y también las veces de rey. Entonces todos los problemas de la comunidad se lo presentaban a David. Entonces Natán, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, va directamente donde David le cuenta una historia sobre un hombre que tenía, una corderita, versus un hombre que tenía muchas corderitas y vacas. Y al final Natán le dice, este hombre que tenía muchas, se fijó en un hombre que solo tenía una. Y David se iba encolerizando, se iba subiendo en ira. Y entonces, en resumidas cuentas, la historia nos hace ver que David toma la decisión y dice, ese hombre tiene que morir. ¿Cómo se le puede permitir a alguien que tiene tantos animales tomar del hombre que tenía solo una? Ese hombre es un insensato, ese hombre está mal, es cruel, ese hombre tiene que morir irremediablemente. Yo estoy parafraseando un poco, ¿no? Pero la Biblia nos dice que después que David resuelve en sentencia, Natán lo para y le dice, ese hombre eres tú. Lo interesante es lo que dice versículos 13 y 14 también. Entonces dijo David a Natán, porque como David fue confrontado, debemos de recordar que nosotros un momento seremos confrontados con ese pecado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ya David se vio descubierto por aquel que no duerme, por aquel que todo lo ve. Los ojos de Jehová están en todas las partes de la creación. Es Dios viéndolo todo. Si usted está en lo más alto de la montaña, allá está Dios. Si usted se mete a lo más profundo del mar, ahí está Dios. Si usted se esconde así sea abajo de su cama, donde usted se quiere esconder, Dios está ahí. Y Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios está en todo lugar y en todo momento. Y Dios sabía bien todo lo que David había hecho. Por lo tanto, esta confrontación provocó en David un acto de arrepentimiento. Para poderse arrepentir, primero tiene que reconocer. Y él dice, pequé contra Jehová. He pecado contra Dios. Y dijo Natán, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Yo quiero que nos detengamos ahí. Y este es el asunto, amados hermanos y amigos, en este día. Que una persona que se aleja de la oración es una persona que va a ir caminando derechito a caer en la tentación. Caerá en la tentación, esto se va a hacer evidente, va a sucumbir en un pecado. Hay pecados que tal vez estarán escondidos, hay pecados que estarán al descubierto. Pero lo interesante es que el pecado de David, y miren, dice la palabra, mas por cuanto con este asunto, refiriéndose al de él con Betsabé, y todo lo que David hizo, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Lo que usted haga o deje de hacer como cristiano, si usted no es un cristiano espiritual, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si usted deja de leer la Biblia, los ojos de las personas que están a su alrededor van a ver que usted se está enfriando. Cuando usted cambia los manjares del cielo por las migajas de este mundo, esas personas a su alrededor lo van a estar viendo. Lo van a ver, lo van a señalar, lo van a cuestionar. Pero se supone que si usted y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra, ¿qué pasa cuando el embajador de una nación que está en otra nación comienza a cometer exabrutos, comienza a cometer una serie de actos escandalosos? ¿A quién está haciéndose quedar mal? A la nación
o al mandatario que esa persona estaba representando. Por lo tanto, tú y yo, y al igual que David, había sido el instrumento, producto de su enfriamiento espiritual, para que blasfemen los enemigos de Jehová. Significa que se van a ir en contra de Dios. Hay mucha gente que lo verá a usted. Hay mucha gente que lo verá a usted en vivo y en directo, empezando por su propia familia a veces, que dirán, pero si este es mentiroso, si este es tacaño, si este es avaro, si este roba, ¿cómo puede ser cristiano? ¿A qué clase de Dios sirve? ¿A qué clase de Dios está adorando? Si nosotros lo vemos que está haciendo aquí. Estoy hablando incluso de su propia familia, hijos que ven a sus padres, padres que ven a sus hijos, esposos que ven a sus esposas, esposas que ven a sus esposos, yernos que ven a sus suegros, suegros que ven a sus yernos o a sus nueras, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, tenemos que tener claramente las consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste, Natán le decía a David, blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cuánta gente, amados hermanos, a nuestro alrededor? ¿Cuántos compañeros suyos de trabajo o compañeros suyos de estudio o la gente que colabora con usted o su vecindad blasfema en contra de Dios por usted o por mí? ¿Cuánta gente? Hay que tener mucho en cuenta. Discipulado que fortalece es un enfoque, amados hermanos, para aquellos que están tomando en serio iglesia y hacer discípulos. Para ser discipulador, primero soy discipulado. Y en ese discipulado, a la luz de la palabra, somos confrontados. Y en esa confrontación vemos un testimonio real. No es una anécdota de este momento, es una historia real en la Biblia. Y la Biblia nos hace ver por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cuál fue el asunto? Que él tomó a Betsabé por mujer, siendo mujer de Urías el Eteo. Que David quiso tapar el adulterio mandándolo a Urías a dormir con su mujer. Pero Urías, fiel en su convicción, se negó. Así que David lo traiciona, David lo envía a la muerte. Pero todos esos eran consecuencias de que simplemente en los tiempos donde los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa. David no oraba, David no se congregaba, David no asistía al estudio bíblico, David no estaba haciendo nada de eso. Por lo tanto, su espíritu estaba debilitándose día a día y su carne comenzó a gobernar sus decisiones. Así que, amados hermanos, decía al final de este versículo 14, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y bueno, ustedes pueden seguir estudiando más la historia, pero al final he querido tomar estos extractos de los dos capítulos para poder complementar lo que la primera recomendación nos dice para cómo ser un cristiano espiritual. Tenemos que para ello convertirnos en un cristiano espiritual que ora con frecuencia, que ora regularmente, que ora sin cesar, que pasa tiempo con el Señor, que es muy cercano a Dios, porque invierte su tiempo, es decir, invierte su vida en las cosas del reino. Vamos a quedar hasta ahí. Hemos visto una primera recomendación de nuestro tema, cómo ser un cristiano espiritual, capítulo 5 de nuestro estudio bíblico Discipulado que Fortalece. Vamos a quedar hasta ahí, vamos a orar, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos, te damos honra, gloria, honor y alabanza. Mi Dios y mi Rey, gracias porque en esta noche a ti te ha placido, mi Dios amado, darnos el privilegio inmerecido de poder escuchar a la luz de tu palabra recomendaciones que nos llevan a un estado de vida espiritual mucho más cercano a ti. Cómo crecer espiritualmente, cómo ser ese cristiano espiritual. Tú nos recomiendas una vida de oración constante, permanente, orar sin cesar en todo tiempo y en todo momento, para ser fortalecidos
para no sucumbir a la tentación. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, bendita el día de hoy recibida por cada uno de los presentes en esta noche en el estudio bíblico. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos, bendice sus vidas, guárdalos grande y poderosamente hoy y siempre. Que todo, Señor, lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo podamos compartir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.